Bienvenidos a todos y a todas a una nueva charla del grupo de investigación MobileOken. En esta ocasión he querido hacer la charla en español. Además es una charla divulgativa en donde os quiero contar de forma muy general cómo la modelización computacional que normalmente llevamos a cabo en los grupos de química teórica y computacional puede contribuir a la hora de desentrañar los procesos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, los procesos que ocurren en el interior de nuestro organismo. Esta charla tiene dos partes. En la primera parte os voy a contar un poco cómo son los modelos físicos y matemáticos que utilizamos en nuestras simulaciones computacionales. Y en la segunda parte os quiero contar ejemplos concretos de proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en nuestro grupo. Bien, me gustaría ya empezar la charla señalando la importancia de la química computacional a la hora de contribuir a solucionar problemas actuales de la sociedad. Y como no podía ser de otra forma, me gustaría empezar hablando del COVID-19. En esta fotografía tenemos una representación gráfica del virus SARS-CoV-2, que como sabéis es el virus que causa la enfermedad COVID-19. Y quiero que nos centremos en estas, digamos, protuberancias de color verde o azul, que son unas proteínas que se llaman la proteína espiga. Son una proteína muy relevante en el proceso de infección, ¿no? Cuando el virus SARS-CoV-2 infecta nuestras células. Vamos a ver a continuación una modelización, una película, en donde vamos a ver cómo estas proteínas del virus interaccionan con otras proteínas que se llaman receptores que se encuentran en nuestras células. De manera que el virus SARS-CoV-2 reconoce los receptores de nuestras células y es capaz de empezar el proceso de infección. Bien, vamos a ver entonces la siguiente simulación en donde las esferas de color gris representan al SARS-CoV-2 y estas estructuras verdes, como os dije anteriormente, representan la proteína Spike o espiga, que es la proteína del virus encargada de interaccionar con las proteínas de nuestras células, que están aquí representadas de color violeta. Estas estructuras violetas son unos receptores a los cuales la proteína espiga del SARS-CoV-2 es capaz de unirse. Bien, esta interacción entre las proteínas del virus y las proteínas de nuestras membranas celulares son el primer paso en el proceso de infección. Vamos a centrarnos entonces en la siguiente transparencia en unas simulaciones que se han llevado a cabo relacionadas con esta proteína Spike. El grupo de investigación de Romy Amaro en la Universidad de California hicieron simulaciones computacionales para investigar en más detalle la estructura de la proteína Spike del SARS-CoV-2. En esta simulación, la proteína la podéis ver de color gris y todas las estructuras de color azul, verde, amarillo, rojo y violeta que rodean a la estructura gris son moléculas de azúcar. Es decir, en estas simulaciones vemos como la proteína espiga no se encuentra descubierta, sino que se encuentra recubierta como por un abrigo de azúcar. Este, de hecho, es uno de los motivos por el cual nuestro sistema inmunológico no es capaz de identificar al virus SARS-CoV-2 con facilidad y, por tanto, atacar al virus. Porque este recubrimiento de azúcar camufla de alguna forma a la proteína espiga del virus y esto hace que nuestro sistema inmunológico no sea capaz de detectarlo. Bien, en las simulaciones que llevaron a cabo en el grupo de investigación de Romy Amaro han descubierto que estas moléculas de azúcar juegan un papel muy importante. Bien, si os fijáis en esta simulación tenemos aquí una región azul en la proteína que está un poco más descubierta sin moléculas de azúcar. Bien, pues esta región azul de la proteína es la región encargada en un primer momento de interaccionar con las proteínas receptoras de nuestras células. Bien, lo que observaron en estas simulaciones es que existen dos moléculas de azúcar, representadas aquí en esta simulación de color verde, que son las encargadas de empujar hacia arriba la región de la proteína
que va a interaccionar con nuestras células. Es decir, estos dos azúcares pueden empujar hacia arriba o hacia abajo la región azul de la proteína, haciendo que esta región esté más expuesta o menos expuesta al exterior y por tanto que el virus sea capaz de interaccionar con nuestras proteínas receptoras. Bien, por tanto, en estas simulaciones se descubrió que estos dos azúcares jugaban un papel muy relevante en el proceso de infección. Bien, la pregunta es, ¿qué ocurre si somos capaces de eliminar estas dos moléculas de azúcar? Y esto fue lo que hizo el investigador Jason McClellan de la Universidad de Texas. En particular, lo que hizo fue mutar estas dos moléculas de azúcar, que son supuestamente relevantes, por otras dos moléculas cualesquiera. Y después de hacer la mutación, midió la intensidad del proceso de infección del SARS-CoV-2 en cierto tipo de células. Bien, en esta gráfica lo que se está representando es, podríamos decir, la intensidad del proceso de infección frente al tipo de azúcar que tenemos. Bien, esta línea azul representa a la proteína original, es decir, representa al virus SARS-CoV-2 tal cual es, sin ninguna modificación. Y como podéis ver, esta barra azul es muy grande, lo que significa que este virus tiene una capacidad para infectar muy elevada. Bien, uno de los azúcares que veíamos en la transparencia anterior fue mutado por otro y se midió de nuevo la capacidad de infección del virus y se vio que la capacidad de infección bajaba un poquito y está representado por esta barra amarilla que veis que es más pequeña que la barra original. Y finalmente se hizo una segunda mutación, mutando el segundo azúcar, y se vio que la capacidad de infección disminuía aún más. Por tanto, en esta investigación se concluyó que al mutar estos dos azúcares que han sido identificados con simulaciones computacionales, la capacidad de infección del SARS-CoV-2 disminuye drásticamente. Y esto se comprobó en este experimento que os acabo de explicar. La cuestión es, ¿cómo podemos inducir esa mutación en los azúcares mediante un fármaco? Bien, pues esto es algo que aún no se ha conseguido, pero si se llega a conseguir, pues estaríamos hablando de un compuesto antiviral probablemente muy, muy eficiente para combatir al SARS-CoV-2. Bien, una vez que hemos visto con un ejemplo práctico, un ejemplo actual, la utilidad de las simulaciones de química computacional, porque no os olvidéis que, digamos, el papel relevante que jugaban estas dos moléculas de azúcar a la hora de empujar hacia arriba la parte de la proteína del virus que interacciona con nuestras células, bien, todo este proceso se descubrió con simulaciones computacionales y posteriormente fue corroborado con experimentos en el laboratorio. Bien, pues estas simulaciones computacionales se han hecho con ciertos tipos de modelos, con modelos físicos y matemáticos que se suelen usar en la química computacional. Bien, pues en el resto de la charla os quiero hablar un poco de la química computacional, cómo son los modelos que usamos y qué otro tipo de procesos podemos investigar. Bien, primero empecemos definiendo la química computacional. Podríamos definirla como el desarrollo y la aplicación de modelos físicos que nos permiten explicar y sobre todo, y esto es más importante, predecir el comportamiento de sistemas químicos, físicos y biológicos. Bien, el primer ingrediente del que tenemos que hablar si queremos llevar a cabo una simulación de química computacional es el modelo físico que vamos a utilizar. Bien, este modelo físico tiene a su vez tres ingredientes. El primer ingrediente es la estructura del sistema que queremos investigar. Por ejemplo, aquí vemos la estructura de una proteína, que más tarde os hablaré de ella con más detalle. Bien, pues debemos conocer cómo se disponen en el espacio todos los átomos del sistema que queremos investigar. Es decir, debemos conocer la estructura de nuestro sistema. Bien, el segundo ingrediente
si hacemos aquí un zoom, vemos con una resolución mayor el tipo de átomos por los que está compuesto nuestro sistema. Bien, pues estos átomos, por ejemplo, en esta figura, estas estructuras de color blanco son átomos de hidrógeno, las de color rojo, por ejemplo, son átomos de oxígeno, las de color azul son átomos de nitrógeno. Bien, pues estos átomos que forman parte de nuestra proteína van a interaccionar entre sí, es decir, se van a comunicar entre sí. Y estas interacciones entre los átomos debemos también conocerlas para construir nuestro modelo físico. ¿Por qué esto es importante? Bien, porque si conocemos las interacciones existentes en nuestro sistema, seremos capaces de predecir cómo se mueve nuestro sistema, cómo son las reacciones químicas y físicas que ocurren dentro de esa proteína. Por tanto, estos son los 3 ingredientes que necesitamos en un modelo físico para llevar a cabo una simulación computacional: estructura, interacciones y movimiento. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. Bien, empecemos por la estructura. ¿Cómo podemos determinar la estructura de una proteína? Bien, pues tenemos técnicas experimentales, es decir, técnicas que podemos llevar a cabo en el laboratorio, y también tenemos técnicas computacionales de las que hablaré dentro de un momento. Bien, en cuanto a las técnicas experimentales, la más utilizada a lo largo de las últimas décadas es la cristalografía de rayos X, donde tenemos nuestra proteína, la podemos congelar, la podemos convertir a un sólido cristalino, y ese sólido cristalino lo podemos bombardear con rayos X. Y según cómo los rayos X se desvíen al chocar con este cristal, pues van a dibujar un patrón a partir del cual se puede obtener la estructura. Eso es un poco, de forma general, cómo funcionan los rayos X. Bien, en los últimos años se ha desarrollado una nueva técnica que se llama criomicroscopía electrónica. Es, digamos, algo similar a los rayos X, pero es mucho más, tiene mucha más resolución. En el caso de los rayos X, tenemos que congelar nuestra muestra, y esto es un poco, digamos, un problema, porque las proteínas, cuando se encuentran en nuestro cuerpo, se encuentran en disolución, se encuentran en agua, se mueven de cierta forma, tienen cierta estructura, y esa estructura, cuando solidificamos la proteína para hacerle los rayos X, puede cambiar. Y eso es un problema, porque entonces no estamos viendo realmente la estructura que tenemos dentro de las células. La criomicroscopía electrónica, en cierta forma, arregla este problema, porque el proceso de cristalización lo hace de forma súbita. Congela la proteína de forma súbita, de manera que la proteína no le da tiempo a cambiar de estructura en este proceso de cristalización. Por tanto, cuando miramos la estructura de la proteína cristalizada, estamos seguros de que estamos hablando de la estructura de la proteína, de la misma estructura como se encuentra dentro de nuestras células. Bien, esta técnica de criomicroscopía electrónica, bueno, tiene otra segunda característica, que es que en lugar de bombardear a la muestra con rayos X, se bombardea con electrones, lo que permite obtener una mayor resolución. Bien, esta técnica fue tan importante que los 3 investigadores que la desarrollaron llevaron el Premio Nobel de Química en 2017. Bien, estas son las 2 técnicas más importantes a la hora de obtener la estructura de proteínas desde el punto de vista experimental. Sin embargo, también tenemos técnicas computacionales a la hora de predecir la estructura de las proteínas. La primera técnica se llama modelado de homología, suena un poco extraño en español, en inglés es homology modeling. Bien, modelado de homología. Y esta técnica consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos, digamos, la secuencia de aminoácidos que forman nuestra proteína, es decir, conocemos los átomos que están dentro de nuestra proteína. Bien, pues nosotros comparamos esa proteína con una proteína ya conocida que tenga una composición similar, es decir, que tenga átomos muy similares. Y puesto que tienen átomos muy similares, asumimos
que la estructura de la proteína desconocida que estamos investigando es la misma que la estructura de la proteína conocida. A eso se le llama modelado de homología. Obviamente podéis estar pensando, bien, ¿qué ocurre si no existe una proteína que tenga una composición similar? Bien, en ese caso entonces no podemos utilizar el modelado de homología, tenemos que utilizar otras técnicas. Por ejemplo, podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial que se han desarrollado en los últimos años. Por ejemplo, la empresa DeepMind ha desarrollado un proyecto que se llama AlphaFold, un algoritmo que se llama AlphaFold, que es un algoritmo matemático que es capaz de predecir la estructura de una proteína simplemente conociendo su composición. En este caso, lo que hace es, le damos la composición de la proteína al algoritmo, el algoritmo ha sido entrenado con una base de datos enorme de proteínas ya conocidas, en donde a partir de la composición se conoce la estructura. Bien, pues ha sido entrenado con un montón de datos, con un montón de proteínas, y ahora este algoritmo es capaz de predecir la estructura simplemente dándole la composición de la proteína, es decir, dándole qué átomos están dentro de la proteína. Bien, aquí podéis ver dos ejemplos del poder de este algoritmo AlphaFold. Estas dos imágenes podéis ver la estructura de la proteína experimental de color verde, es decir, esta es la estructura real de la proteína, y de color azul podéis ver la predicción computacional que ha hecho el algoritmo AlphaFold. Como podéis ver, las estructuras azules y verdes básicamente están una encima de la otra, lo que significa que la predicción computacional coincide perfectamente con la realidad, coincide con la estructura experimental. Bien, una vez que hemos visto cómo podemos conocer la estructura del sistema que queremos investigar, en este caso estamos hablando de proteínas, vamos al segundo ingrediente de nuestro modelo físico. Ese ingrediente son las interacciones que ocurren entre los átomos que constituyen la proteína. Cómo estos átomos se comunican entre sí. Bien, estamos hablando de que los átomos interaccionan entre sí o que los átomos son capaces de comunicarse entre sí, pero ¿cómo se manifiestan esas interacciones? Es decir, ¿cómo se manifiesta esa comunicación? ¿Cómo sabemos que los átomos son capaces de hablar entre sí? Bien, a responder a esta pregunta, imaginemos que tenemos un vaso de agua. Dentro de este vaso tendremos un montón de moléculas de agua. Bien, imaginaos que fuésemos capaces de coger una sola molécula de agua y ponerla en el vacío, ponerla totalmente aislada sin que haya otras moléculas a su alrededor. E imaginaos que fuésemos capaces de ver cómo esa molécula aislada de agua se está moviendo. Bien, de hecho, somos capaces de hacerlo desde el punto de vista computacional. Podemos calcular las formas en las que se mueve una molécula de agua y, en particular, las moléculas de agua se mueven de tres formas distintas. Tienen, aquí, por cierto, esta esfera roja representa el átomo de oxígeno de la molécula de agua y las dos esferas de color blanco representan los átomos de hidrógeno. Bien, uno de los movimientos que tiene la molécula de agua es este de aquí, que se llama flexión, en donde veis que los átomos de hidrógeno se mueven arriba y abajo, abriendo y cerrando este ángulo formado por los dos átomos de hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua. Bien, otro movimiento que existe en la molécula de agua es este de aquí, que se llama tensión asimétrica, en donde veis que un enlace oxígeno-hidrógeno se estira mientras el otro se encoge, y viceversa. Y finalmente tenemos otro movimiento que se llama tensión simétrica, donde los átomos de hidrógeno se mueven de forma sincronizada, se alejan y se acercan al átomo de oxígeno al mismo tiempo. Bien, estos son los tres tipos de movimientos que tenemos en una molécula de agua cuando esta molécula se encuentra aislada. ¿Qué ocurre cuando a esta molécula de agua le ponemos
a un compañero al lado, es decir, tenemos otra molécula de agua al lado de la primera. Bien, cuando ocurre esto, cuando tenemos dos moléculas de agua, se dan movimientos que antes no existían. Por ejemplo, este es uno de ellos. Veis que las dos moléculas de agua tienen una especie de balanceo, podríamos llamarle, y este balanceo no está presente cuando la molécula de agua se encuentra aislada. Por lo tanto, así es como se manifiestan las interacciones entre moléculas. Las moléculas se mueven de una forma, no son capaces de moverse cuando se encuentran aisladas. Dicho de otra forma, podríamos decir que a las moléculas les gusta el postureo porque cambian su comportamiento en presencia de otras moléculas, al igual que nos ocurren a los seres humanos, ¿no? Me gustaría presentaros a mi gato Leka. Pues Leka también se comporta de una forma distinta cuando sabe que lo están observando. Digamos que esta podría ser la foto de Instagram. Sin embargo, cuando nadie lo observa, la realidad es otra, ¿no? Al igual que a mi gato Leka, a las moléculas también le gusta el postureo porque se comportan de forma distinta en presencia de otras moléculas. Y así es como se manifiestan las interacciones intermoleculares, las interacciones entre moléculas. Bien, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de las interacciones intermoleculares? ¿Por qué son tan importantes? Bien, para entender la importancia de las interacciones intermoleculares, fijémonos en el siguiente ejemplo sencillo. Imaginaos que vamos andando por la calle o vamos andando por el campo, por una montaña. Imaginaos que esta es la superficie por la que vamos andando. Imaginaos que vamos por una montaña haciendo senderismo y este es el recorrido que debemos hacer. Bien, a medida que vamos caminando, cuando tenemos que subir una cuesta, la energía que gastamos es muy elevada, mientras que cuando vamos cuesta abajo, la energía que tenemos que gastar pues es menor. Es más fácil bajar una cuesta que subirla, ¿no? Bien, para representar esta situación, podríamos entonces representar en este eje de aquí la energía y en este eje de aquí la distancia. Bien, ¿qué significa esto? Que cuando estamos en una cuesta, cuando estamos subiendo una cuesta, la energía que necesitamos para subirla es muy elevada, mientras que cuando vamos cuesta abajo, la energía que estamos gastando es muy pequeña, ¿no? Esta energía de aquí es más pequeña que esta energía de aquí. Bien. Imaginaos ahora que no estamos hablando de una persona que va por una montaña. Imaginaos que estamos hablando de un medicamento, por ejemplo, esta molécula que tenemos aquí, que camina no por una montaña, sino por una proteína. Bien. Pues, al medicamento, al fármaco le ocurre lo mismo. Hay regiones de la proteína, digamos, que están cuesta arriba y hay regiones de la proteína que están cuesta abajo. Y el fármaco, al igual que las personas, prefieren ir cuesta abajo. El fármaco se va a enlazar a la proteína en una región en donde la energía sea lo más baja posible. Por tanto, estas montañas que nos dicen cuánta energía tiene una molécula dependiendo de dónde se encuentre, por ejemplo, dentro de la proteína. Bien, pues esta montaña que se llama energía potencial es la que nos dice cómo son las interacciones entre las moléculas. Por ejemplo, cuando el fármaco se encuentra en una situación de baja energía, cuando se encuentra en este valle, eso significa que la interacción entre el fármaco y la proteína es favorable. Es decir, los átomos se gustan entre sí. Sin embargo, cuando el fármaco se encuentra en una cuesta arriba, se encuentra en una región de alta energía, eso significa que los átomos de la proteína y los átomos del fármaco no se gustan, se repelen. Y el fármaco se va a otro sitio en donde la energía sea menor, se va cuesta abajo. Bien, las interacciones, por tanto, como veis, las interacciones entre átomos son muy importantes porque van a determinar el comportamiento del sistema. En este ejemplo que os acabo de poner, en donde un fármaco interacciona con una proteína, las interacciones van a determinar dónde ese fármaco se va a unir a la proteína. Y eso es muy importante
a la hora de investigar las propiedades de ese fármaco. Bien, estas interacciones intermoleculares tenemos que calcularlas y probablemente, como os podráis imaginar, cuanto más complejo es el sistema, más error tenemos en nuestro modelo a la hora de calcular las interacciones intermoleculares. Por ejemplo, la molécula de agua que vimos inicialmente, que es un sistema muy pequeñito, formado solamente por 3 átomos, podemos calcular estas interacciones de una manera muy exacta con nuestros modelos. Si tenemos una molécula más grande, bien, pues tendremos que usar más simplificaciones en nuestro modelo y la exactitud va a ser más pequeña. Si tenemos, por ejemplo, una hebra de ADN, que es un sistema mucho más grande, la exactitud entonces ya va a ser menor. Si tenemos, por ejemplo, una proteína representada aquí de color verde dentro de una membrana que está representada aquí de color amarillo y todo eso rodeado por agua, que está representado de color blanco. Bien, pues en este sistema tan grande que puede tener cientos de miles de átomos, la exactitud de las interacciones va a ser mucho menor. Por tanto, cuanto más pequeño es el sistema, más exactos van a ser nuestros modelos. Bien, ya hemos visto dos ingredientes dentro del modelo físico. Hemos visto que necesitamos conocer la estructura de la proteína, es decir, necesitamos ver cómo los átomos se disponen en el espacio. El segundo ingrediente que hemos visto son las interacciones entre esos átomos. Y ahora vamos a ver el tercer ingrediente que es el movimiento. Una vez que conocemos la estructura y las interacciones entre los átomos, podemos resolver lo que se llama las ecuaciones del movimiento para ver cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Bien, existen varias ecuaciones del movimiento, no vamos a verlas en detalle, pero existen varias ecuaciones del movimiento según cómo sea el sistema y el proceso que queremos investigar. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales los átomos se comportan como manzanas, es decir, se comportan como partículas grandes, macroscópicas de nuestro mundo que podemos ver con los ojos, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando los átomos se comportan como manzanas, podemos utilizar lo que se llama la dinámica clásica, en donde utilizamos la ecuación de Newton, que aquí está escrita de una forma, digamos, un poco peculiar, pero es la famosa ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Existen otras ocasiones en donde las moléculas y los átomos no se comportan como manzanas, se comportan de una forma más extraña, en donde tenemos fenómenos cuánticos presentes. ¿Qué es un fenómeno cuántico? Bien, el fenómeno cuántico, digamos, más probablemente popular, por decirlo así, es uno que se llama efecto túnel, en donde una reacción química puede tener lugar a pesar de que el sistema no tenga suficiente energía para llevar a cabo la reacción. Bien, parece un poco contradictorio que una reacción ocurra a pesar de que no exista la energía suficiente para ello, pero eso ocurre de hecho y se llama efecto túnel. Por ejemplo, para poner un ejemplo con nuestra vida cotidiana, imaginaos que queremos cocinar un filete, una pechuga de pollo, por ejemplo, e imaginaos que fuésemos capaces de hacerlo sin encender la cocina, sin encender la vitro, por ejemplo. Es decir, ponemos simplemente el filete encima de la sartén con la vitro apagada y el filete aún así se cocina. Es decir, el proceso de cocción, el proceso de cocinar nuestro filete estaría teniendo lugar a pesar de que el sistema no tiene la energía suficiente, es decir, a pesar de que no estamos calentando el sistema. Bien, a eso se le llama efecto túnel. Bien, cuando esos efectos cuánticos están presentes, pues tenemos que llevar a cabo simulaciones de dinámica cuántica y en particular, bueno, pues tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, que a algunos os sonará el nombre por el famoso gato de Schrödinger. Bien, existen ocasiones en donde las moléculas se mueven también de una forma peculiar, en particular se mueven de forma aleatoria. Imaginaos, por ejemplo, las moléculas de oxígeno que estamos respirando en estos momentos. Bien, en el aire tenemos
muchas moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de CO2, de vapor de agua, y esas moléculas están colisionando unas con otras. Y debido a esas colisiones, las moléculas cambian de dirección de forma un poco aleatoria. Bien, cuando ese es el caso, podemos hacer simulaciones, por ejemplo, que se llaman de Monte Carlo. También hay ocasiones donde nos da igual cómo se mueva el sistema, nos da igual la trayectoria que tenga, simplemente queremos conocer la velocidad a la que se mueve. Muchas veces queremos simplemente conocer a qué velocidad ocurre cierta reacción química, pero nos da igual el mecanismo. Bien, en esos casos podemos utilizar lo que se llaman modelos cinéticos que nos proporcionan la velocidad del proceso que estamos investigando. Bueno, en general veis que hay varias ecuaciones del movimiento según cuáles sean nuestros objetivos y según cuál sea el sistema. Y estas ecuaciones del movimiento nos van a permitir predecir cómo evoluciona nuestro sistema con el tiempo, o dicho de otra forma, nos van a permitir predecir cómo se mueve el sistema. Muy bien, hemos visto entonces los tres ingredientes fundamentales de un modelo físico para llevar a cabo una simulación computacional. Necesitamos conocer la estructura, es decir, cómo se disponen los átomos en el espacio. Necesitamos conocer las interacciones que ocurren entre dichos átomos y finalmente esas interacciones nos permiten predecir cómo se mueve el sistema. Estos son los tres ingredientes básicos. Bien, en muchas ocasiones nuestra estructura, nuestra proteína o nuestro ADN que queremos modelar está formado por muchos átomos, por ejemplo, por millones de átomos. Además, como os podréis imaginar, las ecuaciones que describen las interacciones entre los átomos a veces son muy complejas y tienen, por ejemplo, formas de este estilo que son difíciles de resolver. Y por último, en muchas ocasiones las ecuaciones del movimiento que tenemos que resolver para ver cómo se comporta nuestro sistema con el tiempo tienen que ser resueltas miles de millones de veces. Es decir, tenemos un sistema formado por millones de átomos, donde las interacciones entre esos átomos son muy complejas y además el movimiento de ese sistema debe calcularse miles de millones de veces. Bien, la resolución de estos modelos a veces no es posible de hacer debido a su complejidad en un ordenador convencional, en un ordenador en nuestro portátil en casa. En muchas ocasiones tenemos que utilizar centros de supercomputación en donde utilizamos ordenadores de gran capacidad, de gran potencia, para llevar a cabo este tipo de simulaciones complejas. Por ejemplo, aquí tenemos dos fotos del Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, que es en la que nosotros trabajamos. El Centro de Computación Científica tiene, por ejemplo, 7.300 ordenadores y estos ordenadores pueden trabajar, digamos, de una forma sincronizada, de una forma paralela en el mismo problema. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una simulación de un proceso determinado, podemos decir, bien, voy a coger 200 de estos ordenadores y ponerlos a calcular en la misma simulación, en el mismo problema. Y eso nos permite hacer las simulaciones de una forma muchísimo más eficiente que si las hiciésemos en un ordenador convencional, por ejemplo, en nuestro PC personal de casa. Bien, me gustaría hablar un poco más de los centros de computación, no solo del de la Universidad Autónoma de Madrid, sino de otros centros de computación que existen alrededor del mundo. Existe una lista que se llama Top 500, aquí tenéis la página web si queréis consultarla, en donde cada cierto tiempo, cada año o cada 6 meses, se renueva la lista y se ponen los 500 centros de supercomputación más potentes del mundo. Bien, el número 1 está un centro de supercomputación de Japón, por ejemplo, en el número 2 uno de Estados Unidos, el 3 es otro de Estados Unidos, China, etc. Bien, y aquí lo que podéis ver es el número de CPUs, es decir, el número, por decirlo así, de ordenadores
que tiene el centro de supercomputación. Fijaos que el número 1 tiene más de 7,5 millones de CPUs. Esto que tenéis aquí es la capacidad de cálculo expresada en teraflops por segundo. ¿Qué significa esto? Bien, un flop, por decirlo así, es una operación por segundo. Un flop por segundo es una operación por segundo. Por ejemplo, una suma por segundo. Bien, pues el hecho de que el ordenador número 1 tenga 442.000 teraflops por segundo significa que este centro de supercomputación es capaz de hacer 442.000 billones de sumas, por ejemplo, por segundo. Es un número enorme, fijaos, 442.000 billones de operaciones por segundo. Bien, pues esa es la capacidad del centro de computación más potente del mundo a día de hoy. Bien, si seguimos bajando, vais a ver que Europa aparece en el lugar número 8, este centro de supercomputación de Alemania y este de aquí de Italia. Fijaos que tienen alrededor de 500.000 de CPUs, que es un número muy inferior al que tenía el centro de computación número 1. ¿Os acordáis? Tenía 7,5 millones de CPUs. Bien, os estaréis preguntando dónde se encuentra España. Bien, pues España se encuentra en el puesto 63, en particular es el centro de supercomputación de Barcelona, que tiene 153.000 CPUs y tiene una potencia de cálculo de 6.470 teraflops. Comparamos estos números con el centro de supercomputación número 1 que se encontraba en Japón, vemos que el mejor centro de computación en España es 70 veces inferior a la más potente del mundo. Por tanto, a pesar de que el centro de supercomputación de Barcelona pues es muy, muy potente, aún estamos muy lejos de las potencias mundiales y es necesario una mayor inversión en supercomputación en nuestro país. Bien, una vez que hemos visto los ingredientes básicos que debe tener un modelo físico para poder llevar a cabo una simulación computacional y también hemos visto qué tipo de ordenadores necesitamos para llevar a cabo estas simulaciones tan complejas, pues vamos a ver en la segunda parte de la charla qué tipo de sistemas podemos modelizar utilizando estas técnicas de química computacional. En particular, os voy a presentar algunos ejemplos que estamos investigando en nuestro grupo de investigación MobileChem, en donde podéis ver aquí los integrantes. Si estáis interesados en la investigación, en más detalles de la investigación que hacemos, podéis visitar nuestra página web mobilechem.com. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo, con la primera línea de investigación, que es la línea de investigación llevada a cabo por Nuria Anguita, que es una investigadora predoctoral en mi grupo. Está haciendo la tesis doctoral en colaboración con el investigador Ben Corry de la Universidad Nacional de Australia en Canberra. Bien, y su tesis doctoral, el objetivo de su tesis doctoral es comprender el funcionamiento de un tipo de proteínas que se llaman canales iónicos y que os voy a hablar en detalle sobre ellos a continuación. Bien, los canales iónicos son proteínas que se encuentran en células de nuestro cuerpo que se llaman células excitables. Bien, ¿qué es una célula excitable? Es una célula capaz de generar una señal eléctrica. Por ejemplo, nuestras neuronas son células excitables. Bien, de nuevo, aquí os presento a mi gato Leka. Como os dije anteriormente, las neuronas son células excitables, son células capaces de enviar señales eléctricas, pero no son las únicas. Por ejemplo, las células musculares también son células excitables y por tanto también contienen este tipo de proteínas que se llaman canales iónicos. Bien, vamos a ver en detalle un poco cómo son estos canales iónicos y cuál es su función biológica. Aquí tenemos la representación de una neurona. Imaginaos que hiciésemos un zoom y nos fijásemos, digamos, en la capa protectora de la célula, en la capa protectora que recubre a la neurona. Bien, pues
Esta capa está representada aquí de color gris, es una membrana lipídica, es una membrana formada por moléculas de grasa que recubre a la neurona. En general, esta película de grasa, estas membranas lipídicas están presentes en todas las células de nuestro cuerpo y no solo en las neuronas. Bien, esta membrana lipídica formada por moléculas de grasa tiene incrustada proteínas que están representadas aquí de color rojo. Bien, pues estas proteínas que he representado aquí de color rojo son las que se llaman los canales iónicos, son las proteínas en las que estamos interesados. ¿Por qué son relevantes los canales iónicos? Bien, para darle más realismo a la explicación, vamos a poner en esta región, imaginaos que en esta región de arriba estamos fuera de la célula, fuera de la neurona, y aquí abajo estamos dentro de la célula. Bien, pues fuera de las células se encuentran cierto tipo de iones, por ejemplo, iones de sodio, iones de cloro, que a lo mejor os pueden sonar porque son los iones que forman la sal común, la sal que utilizamos en la cocina. Bien, pues estos iones de sodio y estos iones de cloro, en especial vamos a hablar de los de sodio, vamos a ver que son capaces de viajar desde el exterior de la célula al interior a través de estas proteínas que se llaman canales iónicos. Bien, lo primero que ocurre es que el canal iónico se abre y al abrirse deja pasar a su través, pues por ejemplo, iones de sodio. Estos iones de sodio entran dentro de la célula y fijaos que al estar dentro estamos creando aquí un exceso de carga positiva. Los iones de sodio tienen carga positiva. Sin embargo, tenemos un exceso de carga negativa en el exterior porque han quedado atrás los iones de cloro que están cargados negativamente y por tanto tenemos aquí un exceso de carga negativa. Fijaos que tenemos aquí carga negativa, en el interior carga positiva, estamos generando lo que se conoce como una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial ocurre, es un campo eléctrico que se genera cuando tenemos una separación de cargas. Bien, esta separación de cargas o esta diferencia de potencial induce que se abra el canal iónico vecino y después de abrirse, nuevos iones de sodio son capaces de entrar dentro de la célula. Y de nuevo, fijaos, aquí se genera un exceso de carga positiva, fuera tenemos un exceso de carga negativa, por tanto tenemos un nuevo campo eléctrico que a su vez induce la apertura de un canal vecino y este canal vecino vuelve a dejar pasar nuevos iones de sodio y a su vez se induce la apertura del canal de al lado, etcétera, etcétera. Es decir, fijaos que estamos generando una separación de cargas, estamos generando esta diferencia de potencial a lo largo de la membrana lipídica que recubre a nuestras neuronas. Es decir, estamos generando una carga negativa en esta región, fuera de la célula, que se está transportando a lo largo de la membrana lipídica, a lo largo de la neurona. Bien, pues esta transmisión de carga y este transporte de iones que acabamos de ver cómo los iones de sodio se pueden desplazar desde fuera de la célula hasta dentro. Bien, pues este transporte iónico juega un papel muy relevante en muchas actividades biológicas. Por ejemplo, en la transmisión neuronal, cuando nuestras neuronas se comunican con el cerebro, pues este transporte iónico inicia todo el proceso. También está involucrado en la contracción muscular, en la presión arterial, en los latidos de nuestro corazón, por ejemplo, y en una larga lista de otras funciones biológicas. Bien, puesto que el transporte iónico y los canales iónicos son muy relevantes biológicamente, pues debemos conocer cuál es ese mecanismo de activación y desactivación de los canales iónicos para comprender mejor cómo funciona nuestro organismo. Bien, pues este mecanismo, a pesar de que ya se saben muchos detalles, no es del todo conocido y esto es lo que estamos investigando en nuestro grupo de investigación. Otra pregunta que nos podemos hacer es, fijaos que yo os hablé de que estos canales iónicos transportan iones de sodio,
Existen otros canales iónicos que transportan otro tipo de iones, por ejemplo, potasio, calcio u otro tipo de moléculas. La pregunta es, ¿por qué ciertos canales transportan ciertas moléculas? Es decir, ¿por qué los canales iónicos son selectivos? No dejan pasar todo tipo de moléculas, sino que simplemente seleccionan aquellas que más les gustan. Bien, pues esta es otra cosa que también estamos investigando en nuestro grupo y que podemos investigar con simulaciones de química computacional. Y desde un punto de vista más general y de más importancia médica, también nos podríamos preguntar qué papel juegan estos canales iónicos en ciertas enfermedades, como las enfermedades neuronales o enfermedades cardíacas. En nuestro grupo de investigación, en la tesis doctoral de la investigadora Nuria Anguita, estamos llevando a cabo simulaciones en los canales iónicos. Aquí podéis ver un canal representado por esta estructura gris. Bueno, aquí de color azul tenemos dos moléculas dentro del canal que son muy importantes a la hora de transportar, a la hora de dejar pasar los iones de sodio. Fijaos que en esta simulación los iones de sodio están representados de color amarillo. Fijaos que estos iones de sodio son capaces de entrar dentro. Sin embargo, este ion verde, que es un ion de potasio, no es capaz de entrar. Bien, pues en nuestro grupo de investigación estamos llevando a cabo simulaciones computacionales para explicar por qué los iones de sodio pueden pasar y los iones de potasio no, por ejemplo. Bien, otro proyecto de investigación, de hecho relacionado con los canales iónicos, es el llevado a cabo por Vito Palmisano en su tesis doctoral en colaboración con la investigadora Shirin Faragi de la Universidad de Groningen. Y en este proyecto de investigación, nuestro objetivo es controlar de forma externa cómo funcionan los canales iónicos. Bien, de nuevo tenemos aquí una representación de la membrana lipídica que recubre a nuestras células, representada de color gris. De nuevo tenemos los canales iónicos representados por estas estructuras rojas. Y acordaos que debido a la apertura consecutiva de los canales iónicos se generaba una diferencia de cargas en la membrana y esta diferencia de cargas se transportaba a lo largo de la membrana. Bien, a eso se le llama potencial de acción y está representado por esta flecha de color violeta que se mueve de izquierda a derecha. Es decir, estamos transportando a lo largo de la membrana lipídica un impulso eléctrico. Bien, ese impulso eléctrico es el que está, por ejemplo, involucrado en la sensación de dolor. Existen ciertos canales iónicos que al excitarse mandan señales eléctricas a nuestro cerebro para decirle al cerebro que nos está doliendo algo. Por ejemplo, si nos hacemos daño en un dedo, bien, pues los canales iónicos de las células excitables que se encuentran en este dedo empiezan el mecanismo que vimos antes. Se abren los canales iónicos, hay ciertos iones que pasan de fuera a dentro de la membrana y se genera una diferencia de cargas que se transmite a lo largo de la membrana. Bien, pues esta transmisión de la señal eléctrica llega hasta nuestro cerebro y el cerebro sabe que nos duele algo. Bien, ¿qué ocurriría si fuéramos capaces de bloquear algunos de estos canales iónicos? ¿Qué ocurriría si fuésemos capaces de evitar que el canal iónico se abra y por tanto que pasen iones de sodio, por ejemplo, a través de él? Si eso ocurriese, estaríamos bloqueando la señal eléctrica que se transmite a lo largo de la célula, a lo largo de la membrana celular. Dicho de otra forma, estaríamos evitando que la señal del dolor llegase a nuestro cerebro y por tanto estaríamos hablando de que tenemos una molécula capaz de terminar con la sensación del dolor, es decir, tendríamos un buen analgésico. Bien, existe cierto tipo de fármacos que se llaman fotofármacos que solamente se activan cuando son irradiados con luz, cuando son irradiados con radiación electromagnética. Y ese tipo de moléculas, los fotofármacos, son los que estamos investigando en nuestro grupo de investigación, porque permiten un mayor control del proceso.
solamente se activan una vez que los irradiamos con luz. Y eso es importante porque si el fármaco se va a un canal iónico que es el que no queremos bloquear, por ejemplo, imaginaos un canal iónico encargado de los latidos del corazón, esos no los queremos bloquear porque si no podríamos tener un infarto. Bien, pues a pesar de que el fármaco se vaya a esos canales, si no lo iluminamos con luz, si no iluminamos con radiación esa zona, no lo estaríamos activando. Por tanto, el uso de fotofármacos permite un mayor control del fármaco y permite reducir los efectos secundarios. Bien, ¿cómo funciona el fotofármaco? Pues imaginaos que tenemos esta molécula, se llama azobenceno, es una molécula, digamos, muy investigada en química computacional porque tiene una propiedad muy interesante y es que cambia su estructura de manera importante después de irradiarla con luz. Bien, imaginaos, bien, aquí tenemos el proceso. En su situación inicial, la molécula se encuentra en una situación, digamos, extendida, que podríamos decir, que se llama situación trans, y después de iluminarla con luz, la molécula cambia su estructura, podríamos decir que se encoge, y se va a una estructura que se llama estructura cis. Bien, pues la estructura extendida o trans es capaz de entrar dentro de los canales iónicos y bloquearlo. Sin embargo, la estructura encogida o cis no es capaz de entrar en los canales iónicos. Entonces, fijaos que estaríamos controlando con luz la estructura del compuesto y de manera indirecta estaríamos controlando con luz el funcionamiento del canal iónico, porque una de las estructuras es capaz de bloquearlo, sin embargo, la otra no. Bien, otro tema de investigación que estamos tratando en nuestro grupo es el transporte de fármacos anticáncer a través de las membranas celulares. Y en este caso tenemos a 3 investigadores involucrados, a Gustavo Cárdenas, Álvaro Pérez y Lorena Ruano, y esta línea de investigación la tenemos en colaboración con Marcos Mandado, que es investigador de la Universidad de Vigo. Bien, en particular estamos investigando ciertos tipos de fármacos que contienen un átomo de platino que son ampliamente utilizados en quimioterapia. Aquí tenemos 3 de los compuestos más utilizados que se llaman cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, pero existen muchísimos más. Existen cientos de complejos de platino que se llaman utilizados en quimioterapia, o al menos en investigaciones previas a los ensayos clínicos. Bien, el cisplatino, por ejemplo, se utiliza hoy en día en aproximadamente el 50% de los tratamientos de quimioterapia y tiene una alta tasa de éxito en ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de testículos, en donde la tasa de éxito es del 90%. Bien, aquí tenemos la representación de una célula cancerígena, en donde esta parte blanca que la rodea es de nuevo la membrana celular, y esta parte violeta interior es el núcleo celular, que es donde se encuentra el material genético de la célula. Bien, pues en una primera etapa, la molécula de cisplatino, o cualquier molécula de platino que querramos utilizar, la primera etapa tiene que traspasar la membrana celular. Una vez dentro de la célula, tiene que entrar dentro del núcleo, porque es ahí donde se encuentra el ADN, el material genético, y el objetivo de este tipo de compuestos es enlazarse al material genético de manera que le cause un daño estructural. Y debido a ese daño, la célula empieza a funcionar mal y acaba muriendo. Bien, la primera etapa, como acabamos de decir, es la entrada del fármaco dentro de la célula. ¿Cómo ocurre esa entrada? Bien, pues de nuevo tenemos aquí la membrana celular, la membrana de moléculas de grasa que rodea nuestras células y también rodea a las células cancerígenas, representada de color amarillo. Y aquí tenemos una proteína, de nuevo de color rojo, una proteína que se llama proteína de transporte, que no tiene por qué ser un canal iónico como los que vimos anteriormente, puede ser otra molécula cualquiera, otra proteína cualquiera que transporta otro tipo de moléculas.
Bien, pues el cisplatino puede entrar dentro de la célula mediante un mecanismo que se llama de transporte pasivo, donde la molécula simplemente viaja de manera muy lenta a través de la membrana hasta que entra en el interior de la célula. El segundo mecanismo, llamado transporte activo, la molécula se introduce dentro de la célula con la ayuda de este tipo de proteínas de transporte. Bien, actualmente en nuestro grupo de investigación estamos investigando el mecanismo del transporte pasivo, cómo las moléculas de platino son capaces de viajar a través de la membrana lipídica. Bien, aquí podéis ver una simulación en donde esta estructura naranja y azul representa la membrana lipídica y esta molécula, esta estructura de bolas, representa al cisplatino. Y veis cómo la molécula es capaz de entrar dentro de la membrana y a lo largo de este viaje nosotros podemos analizar de manera detallada qué es lo que está pasando, cuáles son los factores que permiten o que impiden el paso de la molécula a través de la membrana celular. Bien, el último tema de investigación que os quiero enseñar está relacionado con el diseño de materiales, porque la química computacional no solamente permite conocer el mecanismo de ciertos procesos físicos, químicos o biológicos, sino también permite investigar las propiedades de ciertos materiales de manera que podamos mejorarlos y diseñarlos para mejorar esas propiedades. Bien, en este tema de investigación están trabajando los investigadores Jesús Lucia, que es investigador predoctoral, y Enar Mateo, que es estudiante de máster. En particular, estamos centrando nuestra investigación en un tipo de materiales que se llaman biosensores. Un biosensor es un aparato capaz de transformar una señal biológica en una señal eléctrica. Quizás, bueno, esta frase no os diga demasiado, pero de hecho los biosensores los utilizamos muchísimas veces, no todos los días obviamente, pero sí muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, porque por ejemplo, un test de embarazo es un biosensor, un test de alcoholemia también, un test de antígenos, por ejemplo, de la COVID-19, o un medidor de glucosa. Todos estos aparatos tienen en su interior un biosensor que transforma una señal biológica en una señal eléctrica. Por ejemplo, ¿cuál es la señal biológica en el medidor de glucosa? Bueno, pues la existencia de azúcar es la señal biológica, el hecho de que haya cierta concentración de azúcar es la señal biológica, y cuando el aparato detecta glucosa en nuestra sangre, crea una señal eléctrica que es reflejada pues, en esta pantalla, ¿no? Que nos indica la concentración de glucosa que se encuentra en nuestra sangre. Bien, por tanto, un biosensor transforma una señal biológica en una señal eléctrica que nosotros podemos leer. Un biosensor está formado por tres elementos principales. Primero tenemos el receptor, que es la parte del biosensor que va a interaccionar con la molécula que queremos detectar, por ejemplo la glucosa, que normalmente se llama analito. Bien, este receptor al interaccionar con el analito genera una respuesta y esta respuesta es transformada por el transductor en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica viaja a lo largo del biosensor hasta el electrodo y en el electrodo podemos, por ejemplo, poner un amperímetro y medir la señal eléctrica. Por tanto, el receptor detecta cierto tipo de compuestos, esta detección genera una señal eléctrica que es transportada por el transductor hasta el electrodo y en el electrodo es donde la medimos. Bien, en nuestro grupo de investigación estamos llevando a cabo simulaciones con ciertos tipos de biosensores en donde el receptor y el transductor, las dos cosas a la vez, están formadas por cadenas de ADN. Sin embargo, aún estamos en una etapa muy reciente de la investigación y antes de poner hebras de ADN, lo que estamos haciendo es investigar
cuál de las nucleobases, es decir, cuál de los 5 ladrillos que pueden componer el material genético es más apropiado para ser usado como biosensor. Entonces, estamos llevando a cabo simulaciones en donde el electrodo, que aquí está representado por estos átomos de color amarillo, que es una superficie de oro, tenemos un electrodo al que le estamos anclando las distintas nucleobases, guanina, adenina, timina, citosina y uracilo, y estamos calculando las propiedades de este montaje, de este biosensor, para ver cuál de las nucleobases es más apropiada para ser utilizada como biosensor. Bien, hemos visto que estos biosensores generan una señal eléctrica que somos capaces de medir, pero la cuestión es, ¿podemos utilizar una señal distinta a la señal eléctrica? Y la respuesta es afirmativa, y para ello, para inspirarnos, podemos fijarnos como siempre en la naturaleza, y en la naturaleza en particular vamos a fijarnos en los procesos que se llaman de bioluminiscencia. La bioluminiscencia es la emisión de luz, la emisión de radiación electromagnética por cierto tipo de seres vivos, por ejemplo, las luciérnagas, las medusas o cierto tipo de gusanos. Por tanto, podemos inspirarnos en los procesos de bioluminiscencia para fabricar un biosensor que, digamos, que no dependa de una señal eléctrica, sino que dependa de una señal luminiscente. Bien, en particular nos estamos centrando en una proteína que se llama luciferasa, que es una proteína que se encuentra en el interior de las luciérnagas, y esta proteína contiene en su interior esta molécula representada aquí de color azul que se llama luciferina, cuya estructura podemos ver aquí. Bien, pues la luciferina es capaz de emitir radiación bajo ciertas condiciones. Bien, ¿cuándo emite la luciferina luz? Pues esta emisión se produce cuando la luciferina interacciona con esta molécula que se llama adenosin-trifosfato. Bien, cuando esta molécula está presente en el ambiente, interacciona con la luciferina, se generan una serie de reacciones químicas que terminan con la emisión de luz. Bien, a lo mejor no estamos interesados en detectar ATP y estamos interesados en detectar otra molécula. Bien, lo que podemos hacer es modificar la estructura de la luciferina para que emita luz no cuando interacciona con ATP, sino cuando interacciona con otro tipo de molécula en el que estemos más interesados. De esta manera estaríamos diseñando un biosensor que no depende de una señal eléctrica, sino que depende de una señal electromagnética o de una emisión de luz. Bien, me gustaría extraer algunas conclusiones de todo lo que os he contado a lo largo de esta charla. La primera de ellas es que la química computacional nos permite comprender el comportamiento de la naturaleza y además también nos permite diseñar nuevas tecnologías, porque la química computacional nos permite calcular propiedades con una resolución a un nivel atómico que a veces las técnicas experimentales no permiten. Bien, los modelos físicos que utilicemos en las simulaciones depende del problema que queremos abordar. Además hemos visto que la resolución de las ecuaciones que están detrás de estos modelos físicos es muy compleja y por tanto es necesario el uso de centros de computación científica. Estos centros de computación nos permiten utilizar decenas o cientos de procesadores al mismo tiempo trabajando en el mismo problema, en la misma simulación. Finalmente, esto siempre hay que decirlo, aunque no sea una conclusión de la charla, la ciencia básica, la ciencia fundamental como de la que hoy hemos hablado, es el combustible de todas las ciencias aplicadas. Y lo que hoy parece no tener aplicación directa de forma aparente, seguramente la tenga dentro de unos años. Por tanto, la inversión en ciencia básica es necesaria porque la ciencia básica de hoy va a ser la ciencia aplicada del futuro. Bien, si queréis saber más sobre nuestra investigación, podéis visitar nuestra página web mobilechem.com o estar atentos a nuestro canal de YouTube, en donde en el futuro pondremos más vídeos divulgativos sobre nuestra investigación y también nos podéis seguir en las redes sociales.
Finalmente, me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible toda esta investigación que os he enseñado hoy, su gran trabajo. Muchas gracias a Enar, Lorena, Gustavo, Nuria, Jesús, Vito y Álvaro por el gran trabajo que estáis haciendo. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Madrid por el apoyo que nos da. Y finalmente, me gustaría agradecer el apoyo económico que hemos recibido de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación, sin el cual la investigación que realizamos no sería posible. Para terminar, muchas gracias a los que estáis escuchando esta charla en el canal de YouTube y nos vemos en la siguiente charla.